Amigos y amigas de Cuatro Vientos, hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto de nueva cuenta estar acá con ustedes en nuestra plataforma 4B TV. Diálogos, muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias por darnos likes, muchísimas gracias pues recomendándonos con sus amistades, con sus grupos. La verdad es que estamos muy agradecidos con ustedes porque las audiencias de Cuatro Vientos siguen creciendo y la verdad pues nuestro único compromiso es con ustedes lo saben, conocen perfectamente bien que aquí se hace un periodismo pues diferente, ¿no? Vamos a ponerlo así, diferente, y con una persona, un ombudsman de las audiencias, un abogado, un colaborador de Cuatro Vientos que también pues está siempre defendiendo los derechos de las audiencias. Cuando usted tenga algo que decirnos de los contenidos, programación y en textos que estamos subiendo, y quiere usted poner una inconformidad, ahí está el licenciado Daniel Solorio, quien es nuestro ombudsman, nuestro defensor de los derechos de las audiencias. Para eso va a tener entonces que usted entrar a Cuatro Vientos, a nuestro portal 4vientos.net, y hasta abajo ahí va a encontrar usted el ombudsman. Ahí lo va a encontrar su teléfono, sus direcciones, toda la currícula. Créame, es una persona que está trabajando de manera totalmente imparcial y por eso, y muy conocedor del derecho, así que pues de inmediato lo pusimos y él aceptó, lo propusimos y él aceptó ser nuestro ombudsman. Amigos y amigas, el programa del día de hoy está de veras muy bueno. Ya sabe, es jueves y los jueves nos vamos por esta vía maravillosa de la internet, nos vamos hasta la Ciudad de México para recibir muy cálidamente a un queridísimo amigo, a un comunista, de esos congruentes, no crea usted de esos de que un día están en un lugar y luego otro día y otro día, ¿no? Su filosofía, sus principios son de la izquierda verdadera, de la izquierda auténtica, de la izquierda marxista, comunista, y también, amigos, pues es un articulista, un colaborador de diversos medios de comunicación. Con Cuatro Vientos ya tenemos bastantes trabajos que hemos publicado, y lo cierto es que quiero antes de darle la bienvenida ya de manera así formal a Jesús Sosa Castro, les quiero recomendar esto que publicamos ayer en la tarde-noche. Mire, este artículo de Jesús, yo en lo personal se lo quiero recomendar muchísimo porque es un trabajo hecho desde el espíritu familiar, ¿sí? Desde la hoguera de los hogares pobres, de las casas pobres, de la parte alta de la Sierra Mixteca, del nudo mixteco, allá en la Sierra Madre del Sur, y que él tituló La deuda que no le había cubierto a mi madre. Obviamente las gráficas aquí son ilustrativas, pero no tiene una sola línea de desperdicio. Olga Alicia, yo sé que tú también quieres participar con este tema y felicitar a Jesús como yo lo estoy haciendo y felicitándolo y recomendando ampliamente este trabajo que está aquí en Cuatro Vientos. Sí, cómo no. Buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos, y bienvenido a Cuatro Vientos, Jesús Sosa Castro, queridísimo amigo, compañero de tantos años. Bueno, Jesús es analista político, ha sido un dirigente de la izquierda, fue miembro de la Dirección Nacional del Partido Comunista Mexicano, participó junto con el legendario líder magisterial Otón Salazar en el movimiento revolucionario del magisterio, hizo sus intentos también de la vía armada y en una lucha por cambiar al régimen, y ha participado en cuanto movimiento social y político importante que marca la historia de este país. Ahí ha estado Jesús Sosa Castro. Hace unos años, ya que sacamos nosotros Cuatro Vientos, tuvimos la fortuna, gracias a esta brujería de Facebook y de Internet, tuvimos la oportunidad de entrar de nueva cuenta en contacto con Jesús, que ya estaba como articulista de otro medio, y de inmediato lo invité a que colaborara con nosotros, y como ustedes lo han visto, dijo, claro que sí. Claro. Entonces, ahí me di cuenta una cosa que yo no sabía de Jesús, que además de ser un gran líder político y analista político, es un escritor. Jesús escribe con calidad literaria.
Con tinta literaria. Y muchas veces he pensado, bueno, ¿por qué no se pone ya a escribir de propia mano su biografía? Porque la biografía de Jesús es la historia, tiene que ser forzosamente grandes tramos de la historia de nuestro país. Ahí ha estado él. Y porque al hablar de su vida, tiene que hablar de su padre, de su madre, de la vida de los campesinos pobres de México. Los mixtecos. Y entonces habla de una gran parte de la población, entre ellos mis propios padres y mis abuelos, Jesús, que yo me veo reflejada, retratada en lo que tú escribes. Cuando escribes, haces que me conmueva mucho cuando escribes partes de tu historia, porque estás hablando de mis padres también. Estás hablando de miles de familias mexicanas. Y ahora Jesús escribió, dice, la deuda que tenía pendiente con mi madre, y era hablar de la participación importante que tuvo su madre en un trabajo así de la mujer campesina, que en silencio, para no agobiar más al esposo y para no preocupar más a los hijos, va y llora la pobreza y sufre porque no tiene que llevarles a la boca a sus hijitos, mientras que ellos se parten el lomo con el papá, como lo hizo Jesús, que su primer trabajo pues fue de peón, ahí en el campo, con su padre, que no tenía tierra propia, que le rentaban un pedazo o le prestaban un pedazo de tierra, luego se lo quitaban. Y llega el momento en que se quedan sin casa y tienen que irse a buscar dónde, y encuentran una cueva en lo alto de la montaña. ¿De qué región es de la Sierra Madre del Sur? Me gustaría mucho leer el primer párrafo del artículo de Jesús, porque no puede describir mejor este panorama que estamos viendo en esta fotografía, mi estimado Jesús, que espero que de alguna manera identifique este paisaje inhóspito del que estás hablando y que es parte de la vida del nudo mixteco allá en el estado de Oaxaca. En la parte alta del nudo mixteco, allá en la Sierra Madre del Sur, nació una mujer campesina que a los 18 años se convirtió en mi madre. En esas montañas inhóspitas, agrestes y alejadas de la civilización, procreó a sus 9 hijos. Yo fui el mayor de ellos y, obvio, soy el más viejo de la camada. Y ahí está el paisaje. Haber nacido y sobrevivido por muchos años en esos lugares no dejó de ser un triunfo de la naturaleza, pues mis primogénitos venían de familias numerosas, analfabetas y empobrecidas hasta lo indecible. Los primeros años de mi vida las pasé como peón al lado de mi padre. Tuve la fortuna de respirar aire puro, oír el gorjeo de los pájaros, ver correr el agua cristalina por los arroyos y por las noches, observar las estrellas acostado en un petate de palma en el patio de mi casa. A las 5 de la mañana empezaba el ajetreo. Había que ir al monte donde pastaban los bueyes, uncirlos al yugo, empezar las labores de labranza, darles agua, subirlos al monte para que se alimentaran y regresar a la casa donde mi madre nos esperaba para comer lo que había logrado para alimentar a su esposa y a su hijo, a su esposo y a su hijo. Este era el quehacer cotidiano, una rutina que me fue haciendo hombre sin haber tenido tiempo para el juego o la distracción. Toda mi niñez giraba alrededor del campo y yo no me sentía mal. Me hacía feliz el trabajo y el disfrute de una paz y de una quietud que no perturbaron nunca las fibras de mi alma. Al paso de los años y de cuando en cuando he recorrido mi pasado campesino. El que más influyó en mi vida y en mi formación fue mi padre, pues siempre andaba con él. No reparé en el trabajo y en el silencioso sufrimiento de mi madre, pues antes que todos y en toda su vida, era la primera que se levantaba a moler y hacernos el almuerzo. Su vida de mujer campesina no le permitió conocer la tecnología que aligerara su trabajo y lo hiciera menos penoso.
Siempre estuvo pegada al metate haciendo tortillas, salsa de chile, guajillo y frijoles de la olla. Sí. Años después, a mi padre le quitaron la tierra que le rentaban para trabajar. Y como ocurre con los pobres y con los pueblos originarios, los poderosos nos fueron echando hacia los lugares más inaccesibles. Vivíamos en constantes peregrinaciones en busca de espacio para trabajar. Nos fuimos montañas arriba y allá, en la cresta de una de ellas, limpiamos una cueva natural para convertirla en nuestra vivienda. Una vez instalados, nos pusimos a desmontar pequeñas parcelas para luego ponernos a sembrar. Allí fue donde por primera vez vi llorar varias veces a mi madre. No tenía nada que saciara el hambre de su prole. Supongo que por andar todo el día trabajando con mi padre, no me daba cuenta de los sufrimientos de esta diligente mujer. Tampoco entendí la actitud parcial y a veces grosera de mis abuelos paternos. Estos poco duraron en mis recuerdos. Siempre vieron con malos ojos a mi madre, que quiso ser independiente del tutelaje que por años ejercieron los padres con los hijos y con las nueras. El núcleo familiar lo conservaban los, entre comillas, papás grandes y los hijos con sus mujeres. Tenían que vivir hacinados bajo el techo de los tatas mandones. Hoy, 7 décadas después, estoy convencido de que esa fue la causa de sus constantes desavenencias con mis abuelos. Además de esos hechos harto difíciles que vivíamos, se sumaban circunstancias políticas que en ese entonces recorrían los caminos del sur. Por las noches veía que mi padre se despedía de nosotros y le recomendaba a su esposa que nos cuidara. Tomaba su vieja escopeta calibre 12, unos harapos que hacían las veces de cobija y se iba de la cueva sin que supiéramos hacia dónde. Y esta fotografía va a ilustrar precisamente lo que sigue en esta narrativa tan impresionante, tan certera de Jesús. Varios días después me enteré que la leva andaba levantando a los hombres de edad para ser incorporados en las filas del ejército para luchar contra la banda que se había dejado la guerra cristera. Mi madre y sus hijos habían sido abandonados por meses, mientras mi padre era obligado a pelear en defensa del Estado revolucionario y librar contra su voluntad batallas que, en nombre de Cristo Rey, los cristeros habían convertido en su propósito indecible. Hoy cubro una deuda que tenía con mi madre. Cubro una deuda que tenía con mi madre, recordándola con todo el amor, el respeto y la devoción que le debía. Este es el artículo que nos entregó ayer, que publicamos ayer de Jesús Sosa Castro, y de verdad hemos recibido muchos comentarios de amigos, de lectores, y dicen lo que acabo de decir, que está escrito con muy buena hechura literaria, pero sobre todo que está retratando la verdadera historia familiar de miles de familias. Jesús, de millones de familias. No más para que yo lo sé, pero dínoslo tú para nuestra audiencia, los seguidores de Cuatro Vientos, los nombres de tu padre y dónde naciste. Sí, bueno, Olga y Javier, les agradezco mucho la lectura de mi artículo. Realmente me ha conmovido. Creo que hay algo que no he podido explicarme durante mucho tiempo. Resulta que yo tengo pocos recuerdos de mi madre realmente, no es una manera de evadir el tema, sino reconocer que por razones diversas casi no conviví mi niñez con ella, ¿no? O bien por razones de trabajo, siempre pegado a mi padre, que era el campesino que
se iba todo el día al campo, al monte, a desmontar, a buscarse la vida, ¿no? Y yo con él. Y mi madre, pues, no la veía prácticamente, ¿no? Cuando fui sacado de la escuela por mi padre, porque yo ya no aprendía nada en una escuela rural donde el maestro tenía todos los grados desde primero hasta sexto año, nos utilizaba el maestro de buena fe, pues como ayudantes para controlar y para ayudarlo en la educación de los chilpayates que llegaban de distintas partes de la sierra, ¿no? Pero ya nosotros, los que ya habíamos aprendido a leer y escribir, pues ya no aprendíamos cosas nuevas y mi padre me saca de la escuela, ¿no? Entonces me voy a estudiar el quinto y el sexto año a Acatlán, Puebla, que está en una región sur de la Mixteca poblana, y de allí me vengo a México, o sea que no conviví con mi madre, ¿no? Pero sí tenía esos recuerdos metidos profundamente, pero en mis sueños, curiosamente, el que aparecía casi siempre era mi padre, que era un hombre duro, trabajador, pero muy duro, ¿no? Y mi madre, pues no era eso, pero no la tenía presente por distintas razones, ¿no? Y por eso es que ahora, con motivo del Día de Muertos, y porque en mis sueños siempre aparece mi padre y no mi madre, entonces decidí escribir este artículo Sí. dedicado a ella, ¿no? Ahora, tuve la intención desde hace muchos años de escribir parte de mi vida, ¿no? Tengo muchos textos sobre eso. El primero mi hijo cuando estaba en la Universidad Iberoamericana, le pidieron de un día para otro un texto para que pues para que pasara el curso. Y me pidió ayuda, le dije, mira, pues para mañana yo no te puedo ayudar mucho, ¿no? Pero tengo un texto que si quieres leer y presentarlo en tu nombre, pues adelante, ¿no? Lo presentó, se lo di, lo presentó y lo perdió. Bueno, lo conocieron en la escuela, pero yo ya no El tiempo ya no dieron con él. Exactamente, ¿no? Pero tengo muchas cosas escritas. Lo que pasa es que publicarlas, pues no han resultado fácil. Cuesta mucho la impresión de un libro, ¿no? Tengo material suficiente para eso, ya escrito, incluso seleccionado por otra compañera comunista que se llama Alba Montiel. No sé si tú la conozcas. Sí, entró Es en de contacto Chihuahua. conmigo. Sí, ella. Albita, la que era secretaria de la sección Exactamente. octava del sindicato de maestros. Fue Sí, secretaria de Arnoldo Martínez Verdugo. también. Fíjate. Exacto, ¿no? Y entonces, después de que se jubila, me dijo, oye, si tú quieres, yo te puedo ayudar en hacer una selección de tus materiales, ¿no? Y ella hizo una selección casi completa y la tengo allí ya seleccionada. He buscado patrocinador, pero no he encontrado y la verdad es que no he podido publicar nada, ¿no? Dos Pero, propuestas, Jesús, dos propuestas para que antes de que se me pase. Una, sí. hay que hablar con Paco Ignacio Taibo II, que ahora está en el Fondo de Cultura Económica. Entonces, que considere ahí dentro de las propuestas de publicación tu libro. Sí. Esa es la primera que se me viene en mente. La segunda es, yo publiqué mi libro, bueno, concursé en un certamen de literatura que convocaba Conaculta y el Instituto Nacional de Bellas Artes cada año, supongo todavía lo están haciendo, que se llama Testimonios. Ajá. Y es el Premio Nacional, yo fui Premio Nacional de Testimonios 2020, perdón, 2000, en el 2000. Ajá. Entonces, creo que esa es una buena vía. A mí no me quiso publicar mi libro, El Condenadísimo de Francisco Barrio, gobernador de Chihuahua, ajá, porque eso se convoca entre el gobierno del estado y Conaculta.
pero estaban obligados a editarlo. Pero lo edité también yo, haciendo venta anticipada. O sea, hablé con amigos y les dije, voy a publicar mi libro, cómprame 1, 2 o 3 para que también regales y para que me apoyes. Y entonces, afortunadamente, personas como tú y como yo, por la participación política, social que nos ha tocado, tenemos una red de amistad grande. Y entonces así fue como reuní el dinero para publicarlo por mi propia cuenta en venta anticipada. Pero si ganas el concurso, que yo pienso que tienes todo para lograrlo, te lo publica el Bellas Artes, te lo publica Conaculta. Pues voy a buscar los contactos para... Además te ganas una lana. Sí, bueno, falta hace en esta época. Bueno, pues eso lo he venido trabajando. No soy un escritor, nunca lo fui. La verdad es que fue con motivo del plantón en el Zócalo y en la Avenida Reforma en 2006, 2005, 2006, con Andrés Manuel López Obrador y el pueblo que lo apoyó, que yo entré en contacto con este señor que ahora es el dueño y director del periódico virtual SDP Noticias. Sí. Federico Arriola es un regiomontano, y nos invitó, estando allí en la carpa de Reforma, nos invitó a varios a que escribiéramos sobre el movimiento. Tuvimos una reunión con él y nos ofreció el espacio en su periódico virtual, ¿no? Y yo escribí, y ahora revisando mis textos del 2006, 2005, pues hay una diferencia muy importante. Me precio de decir que la experiencia pues me ha ayudado mucho a ver las cosas con mayor madurez, con mayor facilidad veo las cosas y no están tan mal escritas, ¿no? Y entonces empecé a escribir parte de mi vida, la tengo escrita, y voy a buscar los contactos para ver si es posible que me la publiquen, ¿no? Sí. Pero independientemente, mi estimado Jesús, de que publiques o no publiques, de que si vas y que si no vas, de que si este grupo, que si aquel te apoya, que si no te apoya, lo que has hecho y lo que estás haciendo al escribir estas historias, ¿sí? Te ennoblecen de una manera muy importante, y para quienes tienen finalmente la fortuna de leer lo que tú escribes, pero aparte también lo que tú piensas, lo que opinas en estos programas, en donde te expresas, en donde demuestras día con día de que eres congruente, porque tú sabes que en este momento hay mucha gente de izquierda que finalmente va y se pone ahí, se ponen acá atrás cosas y para que puedan entrar a los gobiernos y ganarse, y desde ahí tratar de cambiar el sistema. Tú sabes, Jesús, que la congruencia ideológica hace finalmente al hombre, con mayúsculas. Así es. Si tú no tienes congruencia, mi estimado Jesús, y si no actúas como escribes, por ejemplo, o como hablas, ¿sí? Como piensas, ¿sí? Aún puedes estar viviendo en una cueva, ¿sí? Pero eres un hombre digno, eres un hombre. Y eso, mi estimado Jesús, lo escribas o no lo escribas, te publiquen o no te publiquen, finalmente hace de tu vida única, y eso finalmente es lo único que se lleva uno cuando se muere. No hay más. Entonces, mi estimado Jesús, de nueva cuenta, yo te felicito. De veras que cuando yo estuve leyendo tu artículo, así como tú, me hiciste llorar, canijo, porque también recuerdo, todo mundo, en este país hay infinidad de familias que provienen del campo, infinidad, y muchos, la inmensa mayoría de ellos, viven en situaciones de pobreza extrema como las que tú estás narrando, pero lo grave de todo, mi estimado Jesús, es que la vida que tú estás contando de tu familia de hace, ¿qué será? ¿60, 70 años? Sí, Están viviendo millones de personas ahora todavía, mi estimado Jesús, Sí, en México. Así es. Otras formas Otro tipo de pobreza extrema. Otras formas de lo mismo, de la pobreza. Y que hay que recordarlo, y por eso los de izquierda, Jesús, tenemos que estar constantemente diciendo, subrayando esto.
estos desgraciados neoliberales, estos oportunistas, estos que no tienen vergüenza, que son los verdaderos delincuentes. Ve el caso de Lozoya ayer, ¿no? Por ejemplo, que finalmente lo van a meter a la cárcel por bribón, por decirlo menos de él. Bueno, y que pertenece a una clase que acabó prácticamente con el país. Bueno, estos van a tratar y siguen intentando regresar al poder. Entonces los de izquierda reales, los que pensamos realmente y que somos congruentes, Jesús, no podemos dejar un solo momento de señalar esto que está sucediendo todavía en este país y que afortunadamente empiezan a modificarse las cosas y se está procurando en esta administración, a veces más, a veces menos, pero se está tratando de cambiar ese estado de cosas. Y Olga, pues yo no sé si tú quieras comentar algo más, pero la verdad es que yo estoy muy contento. Me entristeciste mucho, mi estimado Jesús, pero me hiciste más hombre porque me hiciste recordar mis raíces también, como la que nos hiciste recordar a millones de mexicanos cuando lean tu texto. Sí. Felicidades, Jesús, un abrazo. Yo nada más quiero decir algo que me parece que es muy importante. Sí eres un escritor, Jesús. O sea, no puede ir una persona a estudiar la carrera de letras españolas, letras inglesas, terminar la universidad, hacer el doctorado y no poder escribir un párrafo propio, ¿verdad? Y ser un crítico, un gran literato en ese sentido, ¿no? De la crítica, del ensayo quizá, pero no de la creación. Y entonces, la fortuna, y hay que admitirlo, y te lo digo porque yo también soy de las que digo, no, yo no soy escritora, pero de pronto me animo y meto mi texto y resulta que gana el premio nacional, ¿no? Y después lo lee la gente y dicen, oye, qué buen libro escribiste, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto eso de la gente que lo lee y porque tiene que ver con lo que está comentando Javier. Son sinceros, hay sinceridad en lo que se hace. Oye, Yari. Espera un segundito. Sí, no te preocupes. Mientras, oye, mientras lo que queremos qué inicio, comentar, ¿no? con ustedes es que, bueno, no podíamos dejar pasar por alto esto, por lo que todo lo que ustedes ya les hemos dicho sobre Jesús Sosa Castro, pero el día de hoy, como todos los jueves, nos habíamos puesto... Sí, ya sé que andas hecho la raya con tu mascota. Ya conocemos tu foto. Y vino un chavo a lavarme el carro y salí a pagarle y el perro cabrón casi se casi le muerde las nalgas. Pero ya está resuelto el asunto. Ah, qué bueno. Bueno, pues ya platicado de tu artículo tan bonito que publicamos en Cuatro Vientos y tú en otros medios también, Jesús, pues nos habíamos puesto de acuerdo ya para unos temas y queremos comentarlos con ustedes, aunque sea más brevemente de lo que hemos pensado, pero son importantes, es importante comentarlo. Uno de ellos es que ya inició el periodo de la recabación de firmas para que en marzo próximo, por primera vez en la historia de nuestro país, los ciudadanos, las ciudadanas vayamos a ejercer la democracia directa, la democracia participativa en algo fundamental. ¿Queremos o no queremos que continúe el presidente de la República en este cargo? ¿Queremos que se vaya o queremos que concluya su periodo? Esta reforma constitucional para que los ciudadanos a mitad del mandato de un gobierno podamos decidir qué queremos, lo planteó, fue a propuesta del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, ese al que la oposición no se cansa de acusar de que nos lleva a una dictadura y de que es un tirano. Lo primero que hizo fue insistir una y otra vez a los legisladores para que se incluyera en la Constitución la obligación de los gobernantes de someterse a la consulta de reivindicación o revocación del mandato. Y él en una propuesta inicial decía todos, ¿verdad? Todos los gobernantes.
el presidente, los gobernadores, los alcaldes deben de someterse a la revocación del mandato. Por supuesto que nadie quiso de los partidos que sus gobernadores, sus alcaldes, menos los legisladores, se sometieran a revocación de mandato. Pero López Obrador dijo, pues yo sí, aunque sea nada más el presidente, pero yo sí. Han dicho en estos 3 años los opositores que el gobierno de López Obrador es el peor que ha tenido México. Lo han acusado, como digo, de dictador. Habían dicho que iba a hundir al país en la deuda, en la quiebra, en fin. Y se frotaban las manos pensando en que llegaría esta fecha para que se fuera antes de tiempo. Pero de última hora parece que se están como que echando para atrás, porque a pesar de todo, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica mundial y nacional que se profundizó con la pandemia, pues el presidente López Obrador tiene un alto reconocimiento según todas las encuestas, incluidas aquellas que son elaboradas por gente totalmente adversa a su gobierno. Ahí también reconocen que pues es un fenómeno político en este sentido, y ahora ellos no quieren que se realice esta consulta, pero la consulta quedó plasmada, la obligación de someterse a consulta quedó plasmada en la Constitución, y si en lugar de revocación de mandato resulta en una ratificación del mandato, pues ya es la expresión de todos modos de los ciudadanos, de la voluntad de los ciudadanos. Y es importante que se realice. Hay quien dice que no se debiera de realizar porque pues si nadie está pidiendo que se vaya, si es una minoría quien quiere que se vaya, pues ¿para qué se realiza esto que es, oh Dios, cómo cuidan ahora el presupuesto? Es un gasto muy grande que se va a hacer para realizar esta consulta, ¿no? Pero es importante realizarla porque será el primer ejercicio de aquí en adelante en que todos los presidentes, los que vengan, tengan que someterse a esta consulta de la voluntad ciudadana. Y nos preguntamos muchas veces, Jesús, ojalá que hubiera pasado, ojalá lo hubiésemos tenido cuando Peña Nieto, cuando negaron aquella consulta de si los ciudadanos queríamos o no que se realizara la reforma energética, y que nos la negaron en la Suprema Corte. Y entonces, si hubiera estado en la Constitución, hubiéramos pedido, bueno, pues entonces que se someta a votación si queremos que continúe o no Peña Nieto. Y bueno, pues habría sido la oportunidad de deshacernos de un gobierno que todavía tuvo muchos años para hacernos daño. Quizá no hubiese sucedido lo que sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa, las desapariciones. Quizá no se habría hecho tanto daño a la economía del país como se hizo, no habría crecido tanto la corrupción. Y ya no se diga si hubiese estado con Calderón, que entró como producto de un fraude, y quizá como producto de una votación democrática, de una consulta popular, habría salido antes y nos habría ahorrado mucho dolor, muchas muertes. Pero bueno, tú tienes la palabra, Jesús. ¿Qué significa esto? ¿A quién hay que convocar para que levante firmas? Está medio paradójico esto porque son los propios obradoristas quienes quieren levantar las firmas para solicitar a la autoridad electoral que organice la revocación, la consulta de revocación o ratificación de mandatos. Y lo van a tener que hacer por sí mismos porque los partidos no pueden hacer ningún tipo de intento de levantar firmas. Adelante, Jesús. Bueno, es curioso lo que está sucediendo con la derecha, ¿no? Porque desde el inicio ellos desataron toda una campaña para desacreditar al gobierno del presidente López Obrador. Y era obvio que en el fondo lo que querían pues era borrarlo del mapa político y volver a los privilegios y a las políticas de impunidad y de robo prácticamente que estaban haciendo por décadas, ¿no? Pero
como dicen los chavos, fayoles, ¿no? Porque resulta que primero el presidente de la República ha venido demostrando en la práctica que es un hombre consistente, congruente, es un hombre de principios y está dispuesto a correr todos los riesgos políticos, las críticas que sean necesarias para sacar adelante su proyecto de transformación. Desde mi punto de vista, va a ser muy difícil que la derecha saque provecho de esta consulta que ahora no quiere que se realice, ¿no? Porque la gente, yo estoy esperanzado de que entienda la maniobra que está poniendo en juego el PAN, especialmente, pero con todos sus achichincles, ¿no? Incluido el PRI y el PRD, ¿no? Y yo creo que también el Movimiento Ciudadano, porque están haciendo todo lo posible porque la consulta fracase. Primero, hicieron el esfuerzo de que todo girara en torno a un proyecto que estaban sacando adelante los propios consejeros del Instituto Nacional Electoral, que el Senado de la República y la Cámara de Diputados se lo echaron abajo, ¿no? Y exigieron que, siendo un mandato constitucional, esta consulta, pues tenían la obligación de cursar todos los requisitos con el objeto de que la población estuviera en condiciones de expresar su punto de vista sobre el trabajo del presidente, sobre si se va o sobre si se queda. Y yo creo que están fracasando en toda la línea porque ahora, como tú señalabas, Olga, prácticamente quienes están haciendo el trabajo para promover la consulta, pues es la gente de la izquierda, es la gente de Morena, ¿no? Los que quieren que se quede. Sí, porque mañosamente el INE publicó una nota, un comentario, una decisión en la cual llamaba a la revocación del mandato directamente, ¿no? No establecían ninguna diferencia, es decir, estaba induciendo el tipo de voto y la opinión a favor de que la gente se pronunciara porque se fuera el presidente de la República. Pero la gente lo entendió de manera correcta y me parece que está dando muestras de una solidez política, de una percepción correcta de la maniobra del INE y de los sectores de la derecha, y me parece que va a ser un éxito esta consulta. Sin embargo, pues todos los medios de comunicación, la prensa escrita, los comentaristas, la televisión, la radio, todos están en la campaña para hacer posible que la gente no acuda a la consulta. Y esto es parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer para convencer a la gente para que salga a votar, ¿no? Para que salga a poner en juego su decisión y su participación democrática en un ejercicio que no solamente tiene que ver con el presidente López Obrador, sino que sienta precedentes fuertes para que cualquier ciudadano, cualquier funcionario público de aquí en adelante empiece a ser visto con los ojos correspondientes y con una actitud de crítica si no cumplen debidamente con sus tareas de funcionarios públicos, ¿no? Ese es el riesgo que observa la derecha y por lo cual pues no quiere que la consulta sea un éxito, ¿no? Sin embargo, yo estoy convencido que la consulta va a salir adelante, pero tenemos un reto, me parece a mí que es muy importante, ¿no? Yo creo que no se trata de cualquier
de cualquier cantidad de votos a favor de la ratificación. Sería ideal que rebasáramos los 30 millones de votos que logró el presidente de la República en su proceso electoral, es decir, cuando fue electo presidente de la República. Yo creo que hay condiciones, porque si la gente votó en una cantidad de 30 millones de votos para hacerlo presidente, yo digo que el ejercicio, los resultados de su gobierno son de tal profundidad y de tal alcance que es posible lograr más de 30 millones de votos si sabemos llegarle al pueblo, si sabemos llegar a la gente, explicándole la importancia que tiene este ejercicio de participación democrática, ¿no? Y ojalá pudiéramos rebasar los 30 millones de votos, ¿no? Esto sería lo ideal, porque el presidente dice, por lo menos así lo dijo hace algunos días, de que si no se alcanza el 40% y no es vinculante el resultado, él de todos modos se va, cualquiera que sea la cantidad de votos que se obtenga. Yo quiero entender... Siempre y cuando sean mayoría. Sí, sí, pero ¿cuál es la mayoría? Porque el número de ciudadanos con capacidad de votar, pues andamos ahí como en los 65, 70 millones de votos, ¿no? La mayoría de los que asistan a votar. Sí, bueno, pero ¿cómo la medimos? ¿Cómo lo medimos eso, Olga? ¿No? Digamos, si asisten a votar 5 millones, pongamos por caso, y de esos 5 millones, 2,5 dijeron que se vaya, es suficiente como para que el presidente renuncie y se vaya por la opinión o por el voto contrario de 2,5 millones de votos. Yo digo que estamos ante una situación de riesgo grande si el número de votos no es el suficiente, porque pende la amenaza de que, aunque sean pocos los que asistan a votar, hay el riesgo de que el presidente diga, bueno, pues la mayoría dijo que me vaya y me voy, aunque hayan votado 5 millones, ¿no? Claro. Pues, a mí me gustaría comentar esto. Ahorita tuvimos un segmento muy importante de fotografías, de ilustraciones, de esto de lo que tú estás hablando. O sea, sí hay gente que se moviliza y que no quiere saber nada de Andrés Manuel López Obrador. Por X o por Z, por lo que sea, y están en su derecho. Están en todo su derecho de manifestarse y se les ha respetado ese derecho constitucional que tienen también para manifestarse. En un momento determinado, ante las circunstancias que se están manejando, en que la cúpula empresarial de los hombres de negocios, de esta organización de la cual forma parte el padre de Claudio X González Guajardo, es una de las cabezas de esta organización que ha hecho y deshecho, que ha hecho fortunas al amparo de grandes robos, no se le puede decir de otra forma. Sin embargo, acaba de publicar dos trabajos muy buenos sobre cómo, por ejemplo, Kimberly Clark en México, que es propiedad del papá de Claudio X González Guajardo, sacó más de 30 millones de pesos para hacer investigación y sacar, hazme favor, unos pañales ahí para los niños. O sea, y acaban también de sacar dinero del erario. De dinero público, del CONACYT, fíjate, de esta cúpula también de científicos que también le han sacado jugo al erario, pero sí. Bueno, ellos ya de plano dijeron, no, pues no, que no se puede. Ya al ratito vamos a entrar al tema, pero pues ya ves que hasta el PAN ya dice, ni siquiera vamos a ganar. Es más, creo que le dijo a uno de los gobernadores de Aguascalientes, digo, no, ni siquiera la presidencia la vamos a ganar, ni siquiera vamos a estar, o sea, bueno. Entonces, es bien interesante que en este panorama, si Andrés Manuel López Obrador insiste en que vamos, que se haga, y que si la mayoría de la minoría
dice que me voy, pues me voy a Tabasco, a mi rancho, ¿no? Y en ese sentido, bueno, si no se moviliza la gente que está a favor del sí, del no, perdón, que no se vaya, pues entonces podemos encontrar una les pasa lo que en las alcaldías de la Ciudad de México. Así es, Que no llegar a movilizan el sí, voto obradorista, se así mueve es. la derecha y les ganan alcaldías. Así Entonces, es. por eso la pregunta es, Jesús, ¿por qué es trascendental que los obradoristas, los simpatizantes del gobierno de la Cuarta Transformación, los demócratas que están de acuerdo con el gobierno de López Obrador, salgan masivamente a ratificar el mandato de López Obrador? Te lo pregunto porque a veces la gente dice, si va a ganar, si tiene la mayoría, pues ¿para qué me molesto en estar haciendo una fila y venir a buscar mi casilla para votar? Y ahí es donde la confianza hace que los que sí se mueven ganan. Y ahí tienen ustedes en la Ciudad de México a este esperpento de la política que es Cuadri, convertido en diputado, porque Pablo Gómez, que estaba compitiendo por el mismo distrito, y el mismo Pablo Gómez ya se hizo la autocrítica, se confió, no fue a trabajar, no fue a pedir el voto casa por casa como sí lo hizo la derecha. Entonces creo que por eso, pues sí es importante lo que estás diciendo, ¿no? O sea, si nada más van los militantes de la derecha y su familia a votar y los obradoristas no se mueven, pues se ponen en un dilema el presidente de la República, una minoría de una mayoría, como dice Javier, pero de una minoría de habitantes, de ciudadanos, pidiendo que se vaya, pues, ¿qué haces, no? Pero bueno, déjame terminar mi intervención porque yo a donde quiero ir es precisamente a que estos grupos que están en contra de Andrés Manuel López Obrador, que están en contra de Morena, que están en contra realmente y genuinamente, en contra del comunismo, en contra del socialismo, en contra de la Cuarta Transformación, en contra de los chairos, tendrán todo su derecho porque ya también anteriormente la izquierda también se refería a los de la derecha de otra forma. O sea, esto es una polarización que tiene años, pero bueno, en fin. Es llamar entonces a esa oposición también, obviamente no me corresponde a mí hacerlo, pero sin embargo, para que sean congruentes y tengan una voz de salida, estos grupos que están ahí en la oposición, que esta es una oposición real, ¿sí? Que tiene intereses genuinos, vamos a ponerlos así, porque también, pues obviamente están dentro de su derecho constitucional de hacerlo, pero es también hacerles un llamado para que entonces, pues levanten ellos mismos su propio movimiento, que levanten ellos mismos también sus propias firmas, le harían un enorme beneficio a la democracia en este país, que cuando menos lo intenten, porque ahorita ya lo desactivaron. Las granjas de bots están sobre el tema de la revocación de mandato, están totalmente canceladas, están cerradas. Si tú te fijas, cuando estábamos viendo las imágenes de que vete a AMLO, que ya renuncia, de que ya vete fuera, ya vete a Tabasco, ahí los bots estaban a todo lo que daban, manipulando la opinión pública, manipulando las opiniones dentro de las redes sociales. Hoy están totalmente desactivados. ¿Por qué? Porque ya recibieron la orden de que así sea. Y no nada más las granjas de bots, los medios de comunicación que trabajan con el grupo de los Claudios y con todo con el Partido Acción Nacional, con el PRD, ese esqueleto maloliente, pusilánime que todavía se sigue moviendo por ahí, y el PRI, ¿no? Entonces, yo sí quisiera en un momento determinado convocar de alguna forma, en aras de la democracia, a los verdaderos opositores de Andrés Manuel López Obrador a que se organicen y a que también le metan alguna cantidad de votos para que esta revocación de mandato sea efectivamente eso, sea una consulta para el sí o para el no, que se quede o no se quede Andrés Manuel López Obrador, porque de lo contrario están perdiendo una oportunidad histórica de que participen en herramientas, en estrategias realmente democráticas que nos van a permitir ampliar el horizonte de esta incipiente democracia que estamos viviendo en México. Jesús, ahora sí, dale. El día de ayer, me parece, el presidente de la República hizo un llamado desde las mañaneras a
la población, al pueblo, para que acuda a votar masivamente en esta consulta. Pero yo digo que a pesar de que el INE ha puesto como condición de que no participen los partidos políticos, especialmente Morena, en la promoción de esta consulta, me parece a mí que de manera individual, los líderes, la estructura del partido, si es que todavía existe algo de esto, los diputados, los senadores, debieran estar haciendo un trabajo para promover precisamente esta participación. Así es. Lo lamentable es que ni la dirección del partido, ni los diputados, ni los senadores de Morena están haciendo este trabajo. Me parece inexplicable, por ejemplo, que sea un compañero como Gerardo Fernández Noroña, que está recorriendo el país y que está poniendo como centro principal del llamado a la gente que acuda a votar y que forme comités que impulsen la ratificación del mandato en esta consulta que se va a realizar en marzo del próximo año. ¿Por qué él lo está haciendo si es diputado también, no? Es parte del movimiento de apoyo al proyecto de la Cuarta Transformación. Claro. Y lo que él hace, debieran estarlo haciendo pues los demás diputados, los demás funcionarios públicos, los líderes del partido. Pero esto no está ocurriendo. Por eso la crítica que se hizo en el Consejo Nacional el día 30 de octubre, pues es tan importante, tan determinante para que estas cosas empiecen a moverse de otra manera, ¿no? Y es que déjame decirte algo que incluso, mi estimado Jesús, forma parte de lo que puede suceder cuando no se utilizan adecuadamente, no se promueven adecuadamente y no se le hace entender a los ciudadanos que poco saben de democracia en este país, de las cosas que pueden suceder si no se toma la decisión de participar masivamente en este tipo de herramientas democráticas que se están habiendo en esta administración federal. ¿Qué nos pasó con esto? Hace unos meses atrás. Ahí está la consulta para la situación de la investigación a los expresidentes del país. ¿Qué sucedió con la primera ocasión en que se desarrolla de manera totalmente constitucional una consulta pública para atender un tema, para decidir sobre un tema que era importantísimo, que es importantísimo para este país? No participó la gente. Y entonces estas herramientas democráticas que tanto sudor, sangre, sudor y lágrimas le ha costado a este pueblo, pues fracasan o se van posponiendo sus efectos y nadie los va valorando adecuadamente como debería de ser. Y entonces, a mí no me gustaría, mi estimado Jesús, que este tema tan importante, ayer lo comentábamos Olga y tu servidor, se hacen las modificaciones a la ley de participación ciudadana en la administración federal pasada, pero jamás se reglamentó. Y ahí estaba el tema de la revocación de mandato, pero jamás se reglamentó. Apenas ahora este año se está reglamentando y por eso se está sacando ya el tema de la revocación, para que unos verdaderos cínicos, egoístas, bribonzones, en la mano a la cintura digan, no, ya no quiero participar. Ya no quiero impulsarlo, ya no voy. Bueno, pero que no participen ellos, pues están en su derecho también de no participar. Pero desalientan a la gente. Pero aquí, bueno, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Es decir, Jesús lo planteó muy claro cuando el Instituto Nacional Electoral elaboró la tramposa pregunta de que vayas a votar para revocarle el mandato al presidente. Y la consulta es para que la gente diga
si quiere revocar el mandato, es decir, que se vaya ya el presidente, o si quiere ratificar al presidente en el cargo hasta el día último para el que fue electo en el año 2018, es decir, para que se vaya hasta el 2024. Bueno, pues esto es muy claro de que quienes simpatizamos con el presidente López Obrador, pues tenemos que ir a ratificarle nuestro apoyo. Y aquí me parece a mí que es importante poner el énfasis. Si ya vemos que acabamos de pasar unas elecciones donde la oposición quedó demolida, peor que como estaba, salvo aquellas alcaldías de la Ciudad de México donde se confiaron, en el resto del país, Morena ganó las elecciones, como hayan sido en cuanto a que los candidatos gustaran o no a la militancia morenista, pero la gente fue a votar por el partido del presidente López Obrador. Y así fue como se queda ya como el partido gobernante en la mayor parte de la república del país, no solo con la presidencia, sino ya con 17 estados de la república. Bueno, hoy en día tenemos, Jesús, cosas muy importantes que están en debate y que definirán el rumbo de la nación. O continuamos con la reforma energética de Peña Nieto, que lo privatizó todo, ¿verdad? O apoyamos, fíjate, no estoy hablando de los legisladores, estoy hablando de los ciudadanos, o apoyamos decididamente la propuesta de reforma a la electricidad, ¿verdad? Y al litio que propone López Obrador para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y fortalecer la soberanía nacional. En este sentido, lo que vayamos a hacer el día también de la ratificación del mandato va a ser decisivo, porque ya se pospuso para abril la votación de la reforma energética propuesta por López Obrador. Y López Obrador, presidente, necesita que su propuesta vaya arropada popularmente por una cantidad masiva de ciudadanos. Es decir, que la consulta que se va a realizar el 27 de marzo tiene una trascendencia mayúscula. Ya va más allá de si queremos que continúe o no López Obrador en el mandato, sino si queremos, y esto es lo fundamental, si queremos o no rescatar los recursos del país para la nación, la electricidad para los mexicanos. Si esta consulta llegase a ser pobre en votación, entonces se queda la decisión en manos solo de los legisladores. Si esta consulta convoca a una gran cantidad del pueblo mexicano, panistas y priistas y todos los legisladores tendrán que tomar en cuenta que la gente está diciendo: queremos que continúe el presidente López Obrador porque queremos que salgan adelante sus propuestas. Creo que este elemento es fundamental también, Jesús, para convocar a una participación masiva. ¿Qué dice la ley? La ley dice que se tienen que recabar casi 3 millones de firmas de ciudadanos. El 13% del listado nominal son 2.800.000, poco más, de firmas, pero hay que recabar más, porque siempre algunas salen mal hechas, ¿no? Entonces hay que recabar más de 3 millones de firmas, y no va a ser la derecha quien salga a recabar las firmas, porque ahorita la correlación de fuerzas no le favorece a ellos. La simpatía de los ciudadanos no les favorece a ellos, entonces no van a salir ellos a recabar las firmas. Entonces va a tener que ser como la vez pasada, que fueron los simpatizantes de López Obrador los que salieron a recabar firmas para pedir que fueran llevados a juicio los expresidentes de la República. Pero a diferencia de la vez pasada, ahora tendrán que ser también quienes hagan un trabajo intenso para llevar a votar a los ciudadanos.
para que la mayoría, una mayoría contundente, más contundente, dices tú, Jesús, que los 30 millones de votos que se manifestaron en las urnas en 2018, dándole un triunfo histórico a López Obrador, vaya ahora a las urnas. La ley dice que para que sea, para que la revocación del mandato tenga validez, sea válida, debe asistir a votar por lo menos el 40% del estado nominal. En las elecciones normales, sobre todo las de medio sexenio, el abstencionismo es grande. Entonces se está pidiendo un esfuerzo muy grande de los ciudadanos si quieren revocarlo. Pero también se está pidiendo un esfuerzo grande de los ciudadanos que quieren ir a demostrar que el apoyo popular está con el presidente. Si van nomás 7 millones, como dice Javier, pues resulta muy pobre esta expresión y entonces sigue dificultándose más los avances de la 4T. Así es como yo la veo, no sé qué pienses tú, Jesús. Mira, has tocado dos puntos que me parecen fundamentales en este comentario, en este análisis que estamos haciendo, ¿no? No sé de quién vino la iniciativa de diferir la discusión y aprobación, en su caso, de la reforma eléctrica para el mes de abril. Fueron las bancadas de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo en conjunto, Jesús. Bueno, pero ¿es una iniciativa de los partidos o vino de más arriba? Vino desde la presidencia de la República. Porque miren, Eso no lo sé. hay una cosa muy interesante en esto, ¿no? Primero, en estos días, ya sea de manera descuidada o de manera calculada, el dirigente del PAN ha dicho que la tiene difícil en la elección de las 6 gubernaturas del año próximo. Que va a perder 5 y que probablemente, bueno, ellos dicen que con seguridad van a ganar una, que es Aguascalientes. Sí. La encuesta que se ha publicado sobre los contendientes en estos estados, incluido Aguascalientes, indica que la candidata de Morena en Aguascalientes no está tan abajo de la candidatura que está promoviendo el PAN en este estado. Y el influjo que está dando el hecho mismo de que Morena va a llevarse 5 estados y del trabajo que está observando que viene haciendo el presidente de la República, no es muy remoto que el pueblo de Aguascalientes decida finalmente votar por la candidata de Morena. Y si gana Morena las 6 gubernaturas, va a ser un golpe político muy importante para sacar adelante la reforma eléctrica en el mes de abril, porque la elección de estos 6 gobernadores es en el mes de junio, me parece, ¿no? Sí. O es en marzo. No, es en junio. Es en junio, ¿no? Entonces, de aquí a esa fecha, esta descomposición y esta crisis que está viviendo el PAN y que puede afectar su alianza en Va por México, me parece a mí que está formando parte de esta estrategia que está poniendo en la mesa supuestamente los partidos coaligados en Juntos Hacemos Historia. Esto es muy importante. Pero hay un hecho real que también hay que valorar. Hay una desmovilización grande, resultado de cierto desencanto en las filas del partido de Morena, ¿no?
Lo digo porque aquí en la Ciudad de México, y de manera concreta aquí donde yo vivo, que es en la Gustavo Madero, han pasado los que están afiliando y reafiliando a los compañeros, y los que se afiliaron y eran miembros del partido desde el 2014 a la fecha, cuando el partido se declaró partido político nacional, había un gran entusiasmo y participación masiva de la gente. Se formaron comités de colonias distritales, rancherías, poblaciones, ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora eso no está ocurriendo. Hay desencanto, hay irritación, hay encabronamiento en la gente por lo que está sucediendo al interior del partido. Y eso puede jugar también en este proceso de desmovilización y de confianza de la gente en esta consulta ciudadana. Porque la gente dice, bueno, es que el presidente está haciéndolo bien y no hay necesidad de una consulta porque él fue electo por 6 años, ¿no? Y además, como hay esa irritación y esa inconformidad de sus dirigentes que no están moviendo un dedo. Yo veo las declaraciones que hace Mario y anda perdido en otras cosas, ¿no? No habla de estas cuestiones. Lo hace el presidente de la República porque no lo puede hacer el líder principal o los líderes del Comité Ejecutivo Nacional o los diputados o los senadores, ¿no? No hay esa cuestión. Sin embargo, yo creo que las condiciones están dadas para que mediante una explicación seria, juiciosa a la gente, ésta entienda el porqué de esta consulta ciudadana, que ya también lo dijo el presidente de la República. No es que él esté encaprichado para que la gente diga si se va o se queda en su caso, ¿no? No, es que él quiere demostrar y quiere hacer entender a la gente que este es un mecanismo democrático que por primera vez se le está dando al pueblo, a los ciudadanos, para que decidan democráticamente quién vale la pena apoyar como funcionarios públicos, como gobernantes, y quién por su ineficacia, por la corrupción, por lo que sea, debe irse del cargo a la mitad del ejercicio, ¿no? Entonces es un momento importante, pero yo sí insisto en que requiere de un trabajo de explicación, de convencimiento, de apoyo de la gente y del aparato sobre todo, que tiene condiciones para moverse en toda la República. Y los que pueden hacerlo, pues son los funcionarios públicos que pueden no ir en su calidad de funcionarios públicos, sino como activistas de la sociedad o del partido o gente interesada en la consulta, a explicarle a la gente, a organizar el debate y a convencerla de que participe en este proceso de democratización de la vida nacional, ¿no? Y ojalá eso lo entienda, porque yo insisto, esta crítica que se hizo en el Consejo Nacional es precisamente por eso, porque la percepción que hay en la gente, en la ciudadanía, es de desencanto por la ausencia política del partido, porque no está haciendo mayor cosa cuando la derecha, cuando la oposición está haciendo ruido, aunque sin mayor eficacia, por lo menos hasta ahora, ¿no? Pero está haciendo mucho ruido y puede aprovechar este desencanto y esta desmovilización de la gente para, a lo mejor no para ganar, para que su proyecto fructifique y se consolide, que además no tienen propuestas, ¿no? Sino para desmovilizar y para que la gente no acuda a la consulta. Eso me parece a mí que puede ocurrir, ¿no?
Y yo creo que la tarea nuestra es aprovechar todos los momentos y las circunstancias que nos faciliten entrar en contacto con la gente con el objeto de hacerles ver la importancia que tiene esta consulta ciudadana. Porque no es solamente lo que se refiere al presidente de la República, que finalmente, pues la gente tiene una opinión positiva respecto de su trabajo. Me parece que eso está así, fuera de duda, ¿no? Claro. Pero para que la gente entienda la importancia que tiene utilizar este mecanismo democrático para sacar del poder a los corruptos, Terminar de sacarlos y demás, esto es muy importante. Claro. Oye, Jesús, tocaste dos temas muy, has estado brincando muy sabrosamente, muy sabrosamente, a todo dar. A mí me gusta cómo vacilando los temas. Primero, habla sobre el tema de cuál es el propósito de cambiar la fecha de la reforma eléctrica, para ponerla en abril. Y por otro lado, tocas el tema de la crisis también de Morena con sus dirigentes ahí necios, pusilánimes, en fin, lo que ya sabemos. En el primer tema, fíjate, te voy a comentar, he estado leyendo algunos analistas más o menos independientes, más o menos creíbles, más o menos profundos en sus reflexiones. Fíjate que para mí es una medida, yo coincido con ellos, para mí es una medida de ajedrez exacta del presidente de la República. Me preguntabas, oye, de repente las bancadas dijeron, ay, vamos a cambiar, vamos a mejor a que sea abril. Evidentemente, esta estrategia viene de la presidencia de la República. ¿Por qué? Fíjate cómo en abril, justo después de la consulta, de la revocación, que va a resultar ratificación. Y en medio y prácticamente entrando a los procesos electorales de los 6 estados que se van a renovar. O sea, y con otra, porque el mensaje completo que dieron las bancadas de Morena hoy en la mañana cuando van a conocer que se va a modificar, que se va a llevar el tema de la reforma hasta el mes de abril del próximo año, incluye una cosa muy interesante que originalmente no estaba contemplada, pero con el tema de la polémica, del debate, sí, se ha ido incluyendo y ahora quedó perfectamente bien incluida en el posicionamiento de estos 3 partidos, Morena, PT y Partido Verde Ecologista. Dicen, en este momento, para el día 15 de diciembre, no hay ya posibilidades de convocar a un parlamento abierto, cosa que originalmente no estaba cuando se presentó la iniciativa por parte de la presidencia. Y dicen, bueno, entonces nos lo llevamos hasta abril, y entonces invitamos a todos los sectores, e incluso invitamos a que vengan aquí al Congreso, a la Cámara de Diputados, a los dueños de las empresas que se están oponiendo a esta iniciativa, para que nos expliquen, para que le digan de frente al pueblo mexicano por qué se opone, cuáles son los daños, pero también los vamos a cuestionar sobre el por qué no quieren ellos entrarle a este tema de la reforma. Fíjate, jugada maestra. Y en el Inter entra el tema de las elecciones, el proceso electoral se da prácticamente en medio del inicio, del arranque del proceso electoral del próximo año, para junio, ¿sí? Y entonces vas a exhibir también la pobreza de propuestas, la pobreza ideológica y la propuesta de candidatos, de la nula presencia de auténticos líderes del Partido Acción Nacional, del PRD y del PRI, porque ya Movimiento Ciudadano ya los mandó mucho a la fregada, los mandó a Tabasco. Fíjate, a estos opositores, ¿sí? Y entonces, los ciudadanos que van a votar en esos estados, pues se van a dar cuenta de que efectivamente, tal y como lo reconoció Marco, presidente Cortés, ¿sí? Marco Cortés. Pues no vamos a ganar nada más que Aguascalientes. Sí. Y con eso de que a lo mejor ni siquiera en la presidencia de la República en el 24. Sí, y es que no sé si recuerdas, Jesús, la semana pasada en una de las conferencias mañaneras, López Obrador insistió en la necesidad de que se consultara más a la sociedad respecto a esta reforma.
Y no se estaba refiriendo únicamente al Parlamento abierto, que esa es la modalidad legislativa. Se estaba refiriendo porque hasta provocó así como a los levantacejas, como les dicen a los analistas, les provocó así como, ¿irá a convocar a una consulta popular para ver lo de la reforma? Quizá sí, quizá no, pero lo que sí está planteando es un periodo de tiempo más amplio que queda dentro de esta alineación de acontecimientos políticos, pero que da tiempo sobre todo para que se muevan los actores políticos y sociales y que la gente conozca, llegue la información. Él sabe, por la experiencia que tiene nosotros como periodistas, que la información se empieza a generar y tarda como la humedad para ir penetrándolo todo, ¿no? Entonces es un proceso de ir moviendo a la gente, ir llevando la información, para que hasta el último de los mexicanos sepa en qué consiste la propuesta, claro, y echar abajo ese castillo de arena que han construido los opositores con base a mentiras, de que la reforma energética pretende crear un monopolio de Estado, de que se va a encarecer las tarifas, de que va a haber apagones, de que, en fin, hay tantos argumentos para votar a favor de esta reforma energética cuando no tienes intereses económicos y políticos negativos a la nación de por medio, que a la gente le va a quedar clarísimo, clarísimo. Claro. Ayer estaba viendo ni más ni menos que la entrevista de una de tres, ¿verdad? Una seriada que publica La Jornada, donde Bartlett habla con los periodistas de La Jornada y les dice que el valor del mercado eléctrico nacional es de 6.4 millones de pesos. Imagínate, es una cantidad enorme. De ese mercado, los privados se van a quedar con el 46%. Es un mercado superior al que tiene Argentina. Es un mercado superior al que tienen naciones completas y va a estar en manos de privados. Entonces no se trata de un monopolio de Estado, se trata de poner orden y un freno a la voracidad con la que se estuvo entregando este recurso a los privados. Pero además es muy interesante también cuando menciona que, bueno, los organismos patronales como el Consejo Empresarial dicen que son como 44,000 millones de dólares los que ha invertido los privados en la infraestructura eléctrica. Y Bartlett les dice, vamos a suponer que sea cierto, que no lo es, pero vamos a suponer que sea cierto. Pues con todo y eso van a tener una participación en el mercado 4 veces superior a lo que hayan invertido. Dice, pero si consideramos que alrededor del 90% de lo que invirtieron provenía de la banca de desarrollo y de las AFORES, es decir, que los privados invirtieron dinero del pueblo para entrarle a este negocio de la generación de energía eléctrica, entonces solamente invirtieron ellos 4,000 millones de dólares y a cambio de eso van a tener un mercado que vale 145,000 millones de dólares, 36 veces más. Si se hace el Parlamento abierto y van los representantes de Iberdrola y van los representantes de los demás privados a querer poner sus argumentos, ¿con qué cara salen al país? Porque un Parlamento abierto se transmite a toda la nación. ¿Con qué cara van a salir a explicarle al país que no se conforman con ganar 36 veces más de lo que invirtieron, ¿no? Y con qué cara van a estar diciendo los panistas que se está monopolizando y que va a ser un monopolio de Estado cuando va a quedar perfectamente claro que tienen una participación fuertísima y que sigue siendo un gran negocio, jugosísimo para ellos, con las reglas de la reforma que está poniendo el presidente López Obrador,
para salvar a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, creo que este tiempo de aplazamiento que se aprobó da tiempo también, ¿verdad?, para que la gente tenga un elemento de fuerza, de motivación más para ir a votar por la ratificación del mandato de López Obrador y a la vez, junto con pegado, crear la masa crítica, la fuerza política popular que saque adelante, que rebase los intereses minoritarios que representan las bancadas de la oposición y sus firmas privadas, ¿verdad?, los negocios privados. Creo que vamos a entrar, Jesús, a un proceso muy rico, muy apasionante, muy interesante de democratizar la información, ¿verdad?, llevarla a todos los rincones y movilizar al pueblo como no se había hecho desde junio de 2018, cuando electoralmente, que es la única manera que tiene la gente hasta hoy de participar, que conoce, que practica, de participar, ahora va a tener más razones para participar en estas consultas. Eso sí, antes de que hagas tus comentarios, me gustaría nada más terminar la segunda parte de estas jugadas maestras que tú estabas comentando cuando hablas primero de este tema, del cambio, ¿sí? Para mí, esta jugada maestra de meter en medio de estos dos grandes momentos electorales y políticos en el país, el tema de la reforma eléctrica. El segundo, me gustó también cómo hilaste esta crisis que está viviendo actualmente el PAN con las declaraciones de Marco Cortés. Sí, Marco Cortés, ¿sí?, con la crisis también de Morena. Me gustó mucho porque es bien interesante que finalmente lleves al terreno también de la discusión, yo creo que te vas a ampliar más esto, cómo también estas jugadas maestras desde el punto de vista de la política, cosas muy finas que se trabajan ahí en la presidencia, pues finalmente corren el peligro acá con estos bárbaros allá en el Congreso, en la dirigencia, del Partido Acción, del Partido Morena, y por otro lado, en los cargos de representación o de jerarquía en el Senado de la República. Aquí quiero mencionar lo que dijo el pasado día, te voy a decir qué día fue, el día 3 de noviembre, el día 1 de noviembre. Este morenista, vulgarzón, pero de corazón muy fuerte, gran escritor, Paco Ignacio Taibo II, cuando lanza estas críticas a Mario Delgado y a Ricardo Monreal, y que todavía vienen a pegarle más fuerte al avispero, y la gente como tú, Jesús, ve esto como una oportunidad todavía de profundizar más y de ampliar más la discusión sobre los grandes problemas internos que tiene en este momento Morena. Paco Ignacio Taibo II señaló al líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, de ser un activista, entre comillas, un activista permanente en las luchas internas y las grillas en Morena. Y también cuestionó su permanencia. Si tanta grilla y tantas cosas estás diciendo, pues adiós, no, vete. Pero al mismo tiempo le pidió a Mario Delgado, al dirigente nacional de Morena, renunciar si no puede con el cargo. Y ante esta durísima crítica que le está haciendo, pues uno de los personajes más queridos por las bases de Morena, yo creo que ahí coincidimos todos, Jesús, ¿sí? Que no en los grandes círculos de las empresas y de la cultura y de la ciencia, ¿no? Porque siempre Paco Ignacio Taibo pues va a crear muchas polémicas y va a pisar muchos callos en esos sectores. Pero me llamó mucho la atención, inmediatamente Mario Delgado responde diciendo, bueno, primero, Monreal se queda callado. Y segundo, Delgado dice, pues sí, hay que llamar a la unidad. Y por favor, señores aspirantes a la presidencia, tranquilos, vamos a buscar unidad
primero para sacar las elecciones del próximo año. No se ha dicho más, Jesús. Yo no sé si tú tengas conocimiento de si hubo una respuesta todavía al interior del partido Morena que se pueda compartir, que nos la puedas compartir, y cómo están los decires allá en la base de Morena. Sí. ¿Qué pasó Bueno, en este Consejo Nacional? Yo creo que Andrés Manuel está demostrando ser un zorro de la política, ¿no? Porque mientras la oposición apenas va, él ya viene de regreso en varias cuestiones importantes. Fíjense, él está convocando a un acto para el 1 de diciembre, Aparte. un acto masivo, Sí. que va a ser la primera demostración de fuerza en la calle, abierta, pública, que se va a realizar en aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pero él sabe que en la mayoría de los estados de la República, me parece que solamente en 1 o en 2, todavía hay semáforo amarillo. En el resto del país ya hay semáforo verde. Y está planteando Andrés Manuel ir a las plazas públicas a informar de manera directa al pueblo de los proyectos que están por realizarse, ¿no? Él sabe perfectamente bien que allí está su fuerza. Sí. Porque la prensa, los medios de comunicación, sí están jugando un papel de confusión, un papel de distracción política. Saben la oposición que no tienen una propuesta clara, contundente para oponerla al proyecto del presidente, al proyecto de la Cuarta Transformación. Pero el ruido que están haciendo puede jugar un papel a favor de ellos por la desmovilización que esto provoca en las filas de las fuerzas democráticas. Y él está calculando los tiempos en los cuales él puede voltear la cosa yendo directamente a hablar con el pueblo. Y eso va a darse a partir del 1 de diciembre, porque él está recorriendo el país y ya en algunos estados la gente quiere verlo en la calle y en contacto con ella, ¿no? Quieren una información directa, porque él sabe jugar esa carta, jugar abiertamente con sus ideas, con sus propuestas, y las sabe hacer efectivas, ¿no? Entonces yo creo que les va a ganar la jugada, y esta estrategia de diferir la discusión y aprobación de la reforma eléctrica para el mes de abril está dentro de estos cálculos que está haciendo el presidente de la República. Ahora, ¿qué está ocurriendo en el seno del partido? Bueno, yo creo que Mario Delgado y el Comité Ejecutivo Nacional se encuentran en un serio predicamento, ¿no? Yo tengo ya avanzado mi artículo para el lunes próximo y se llama ¿Estás en la grilla o en la política? Ese es el estar en la grilla o en la política. Ese es el dilema. Porque yo sostengo que el Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por Mario, anda en la grilla política igual que Ricardo Monreal y otros, ¿no? Yes. Y está desatendiendo la política. No está jugando el papel político que se requiere. Y si Mario Delgado y el Comité Ejecutivo Nacional no se ponen las pilas,
como se dice comúnmente, el pueblo va a exigir que no sea el Comité Ejecutivo Nacional quien tome las decisiones fundamentales sobre la reforma, sobre los problemas políticos y sobre la sucesión presidencial. Porque ya en varios de los candidatos, incluido el presidente de la República, ha dicho que es tiempo del pueblo, que es tiempo de la gente y que es la decisión del pueblo la que debe tomarse en cuenta para ver quién pone y a quién quita, ¿no? Sobre esto yo estoy hablando en mi artículo próximo, porque efectivamente el pueblo tiene que hacer efectivo, tiene que hacer valer la decisión de lo que quiere, y esto solamente se puede lograr no solo por el trabajo o la decisión del Comité Ejecutivo Nacional, sino por la participación activa de la gente. Y esta movilización y este contacto directo que está empezando a hacer el presidente de la República después de este periodo oscuro de la pandemia, me parece que va encaminado a ir ganando, explicando justamente lo que Paco Ignacio Taibo señaló. El partido está ausente, no está tomándole el pulso a los acontecimientos y a la inconformidad de los ciudadanos. Y esto es justamente lo que va a ocurrir si Mario no se alinea, no se ocupa de los problemas principales, va a ser rebasado. Si no se le presiona para que renuncie, bueno, pues por lo menos me parece a mí que están generándose las condiciones para que las decisiones políticas del futuro inmediato sean tomadas por el pueblo a través de una elección interna de la militancia y de los sectores que apoyan el proyecto de la Cuarta Transformación, para que sean ellos los que digan quién es el mejor candidato a la presidencia de la República. Y no caer en el juego en el que anda metido Mario Delgado y otros, entre ellos Ricardo Monreal, que ya andan generando pues grilla política para arrimarle apoyo a sus candidatos. Sí. Yo con eso concluiría mi opinión sobre estos problemas. Me parece que estamos entrando a un periodo bastante álgido, bastante debatible, ¿no? Y que los sectores participantes están trasladándose más allá de lo que son los liderazgos partidistas. Está la opinión pública más atenta. Hay opinantes y comentaristas también de este lado que están generando un ambiente de discusión, de debate, de inconformidad y alertando a la gente, ¿no? Me parece que vamos bien y los resultados pues los vamos a ver pronto. Yo creo que vamos a tener éxito en esto que falta todavía por ver. Sí, Jesús, yo creo que todo esto que está pasando, que la agenda nacional, la política con mayúsculas, como tú dices, y que está empujando desde la presidencia López Obrador, va a obligar a que sucedan dos cosas de manera simultánea y lógica. La masa obradorista va a rebasar a Morena. Y entonces la base militante de Morena va a rebasar a su dirección. Y esto nosotros lo podemos ver ya los indicios de esto en Baja California, concretamente aquí en Ensenada. Aquí también existe lo que tú nos has comentado de este Foro Nacional de Militantes. Aquí existe también una asamblea
o creo que así se denominan, Asamblea de Militantes de Morena, y que por las razones de la pandemia, pues se han reunido poquitos con sana distancia y algunas, y una red de contactos que son militantes a través de internet se comunican, ¿no? De las redes virtuales, de forma virtual. Y han tomado acuerdos que los colocan a la vanguardia como si fuesen ellos los dirigentes de partido. Por ejemplo, iniciaron desde finales de octubre y terminan justo el 1 de diciembre con la movilización convocada por López Obrador. Iniciaron una serie de actividades políticas, conversatorios, actividades incluso culturales. Realizaron su actividad muy bonita de Día de Muertos y dedicando con un análisis dedicado a la pandemia y el papel que jugaron el sector salud. Tienen hoy precisamente el primer conversatorio con el maestro Armando Duarte Moller sobre la reforma de ley eléctrica constitucional que propone López Obrador y la defensa de la soberanía de la nación. Este es el primer conversatorio que lo están realizando desde Casa Morena, ¿no? Y nos han invitado a nosotros, a Javier y a mí, para que el día 16 hablemos de las reformas a los 3 artículos constitucionales y en qué consiste la propuesta de reforma de López Obrador en comparación con la reforma de Peña Nieto. Y tienen otras actividades, incluida la movilización extranjera, como esta marcha que van a realizar el día 1 de diciembre. Lo quería compartir contigo y con los amigos que nos están siguiendo en este programa, únicamente para ilustrar este hecho. Lo están haciendo de manera muy institucional, muy cuidadosa, pero diciendo, no se mueve la dirección del partido, no están participando los gobernantes en estar en vínculo con la gente, con estos temas que son fundamentales, hagámoslo nosotros. Y así va a suceder. Yo pienso que eso es lo que va a pasar en el país, hasta que por fin, ¿verdad? Muevan, porque si la burocracia es un elefante reumático, dentro de Morena es un elefante momificado, ya no, el que no se puede mover en cuanto a la burocracia partidista. Hay que hacer esa diferenciación. Pues para despedir el programa, Jesús. Bueno, pues yo me encuentro optimista. El debate está caliente, está abierto. Hoy tenemos nosotros a nivel de Foro Nacional de Militantes de Morena una reunión que normalmente hacemos los lunes, pero que como fue Día de Muertos, la diferimos para hoy a las 8 de la noche, ¿no? Y bueno, pues estamos haciendo propuestas y como tú bien dices, si la dirección no se mueve, pues nosotros nos vamos a mover y nos vamos a mover justamente para hacer posible que lo que falta por hacer, ya sea la consulta ciudadana sobre la revocación o no del mandato, sea un éxito y además para movernos en torno al acto del día 1 de diciembre que nosotros consideramos va a ser un acto de masas muy trascendente desde el punto de vista político y organizativo. Y la gente va a estar allí, me parece a mí, ¿no? Claro, organizada y invitada, pues por quienes tenemos conciencia de la importancia que esto tiene, ¿no? Muy bien. Jesús, te pregunto, ¿tú tienes la costumbre de ir al muy, muy popular y muy queridísimo mercado de Sonora, allá en la Ciudad de México? Si tengo que, perdón, no te oí, estaba... ¿Tienes la costumbre de ir a hacer tus compras al mercado Sonora, allá en México? Sí, de cuando en cuando voy, porque hay allí de todo, encuentras Sí, de todo allí, ¿no? Amigos y amigas, es un mercado extraordinario. Ahí encuentras lo que menos te puedes imaginar. Así es. Lo que no te imaginas, ahí está. Así es. Fíjate que se quemó hoy en la madrugada una parte, todo un bloque. ¿Hoy? Y es hoy en la mañana, rápidamente lo doy a conocer, 10 locales en la zona de restaurantes se quemaron
Ya los bomberos hace media hora ya anunciaron que lograron controlar, fíjate, apenas hace media hora, al 100% ya lo que quedaba del incendio. No hay afortunadamente personas lesionadas, sí hay pérdidas totales en esos 10 locales y no lo van a cerrar completo. Por eso te decía, bueno, pues, si ya sabías que se había quemado una parte, bueno, van a acercar No muy sabía bien. nada, ¿eh? Fíjate qué pena. A mí la verdad me da mucha tristeza porque es un mercado que, bueno, los capitalinos lo tenemos en nuestro corazón, lo llevamos en nuestro Así corazón. es. Es un lugar Ahí precioso. muchos íbamos a comer la sopa de médula. Ándale. Fuimos la última vez que fuimos tú y yo Otras al delicias. mercado, fuimos, pero ya no encontramos sopa de médula, parece que ya no se está Y haciendo. también la pancita. Sí, Y comimos pues, pancita. cosa. Sí, eso fue lo que comimos. Ya no Nos sigues tuvimos hablando, que Jesús. conformar con pancita. Bueno, esa es Bueno, una. Jesús. Y la segunda que quiero dar a conocer rápidamente, el día 2 de noviembre se celebró a nivel mundial el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Y hay una cifra que quiero compartir, a mí me llenó también, se me hizo muy chiquito el corazón, mi estimado Jesús, el corazón. Fíjate que se dio a conocer por parte de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos que del año 2000, quiero puntualizar, desde el año 2000 a octubre del 2021, en este país han sido asesinados 144 comunicadores. 144. De esta cifra, de diciembre del 2018 a la fecha ocurrieron 47, hasta el día 2 de noviembre. Creo que ayer anunciaron que se había muerto otro reportero, otro periodista, que había sido lesionado 2 días atrás y pues falleció desafortunadamente el día de ayer. Entonces, esto, mi estimado Jesús, a mí me llena de mucha congoja, porque sabemos que toda esta serie de comunicadores murieron precisamente por hacer su trabajo, por hacer su trabajo. Eso sí está bien documentado por parte de la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y bueno, algo se tiene que hacer, mi estimado Jesús, al igual que con los activistas sociales, la gente que está defendiendo los bosques, el agua, en fin, los recursos naturales de este país, que tú sabes, están sobre una enorme presión de las grandes compañías transnacionales y las grandes empresas, ¿sí? Que son las que se están oponiendo acá en este momento a todo lo que venga de la administración de López Obrador, ¿sí? Y que pues han provocado estos asesinatos. Esto realmente es impresionante. 144 periodistas, colegas asesinados, es muchísima gente. Uno solo sería una enorme pérdida. 144, en fin, no quería pasar por alto ese dato, mi estimado Jesús. Nosotros le habíamos estado dando mucho seguimiento al tema de los asesinatos, los atentados, las desapariciones, en fin, todo de nuestro sector. De repente uno se cansa, Jesús, se enferma uno de estar escribiendo sobre esto. Y ahora me encuentro esta cifra y con esta conmemoración del día de hace 2 días, digo, esta cifra, al menos yo no me quiero quedar con ella y repudiar totalmente a estos gobiernos neoliberales y, bueno, pues decirle a Andrés Manuel López Obrador y a los legisladores pues, que se pongan a trabajar muy fuerte con este tema porque ya basta de periodistas asesinados, ya basta. En este informe que dio la secretaria de Seguridad Ciudadana, la señora Rosa Isela Rodríguez. Ajá, ayer, ¿verdad? Puso como tema serio y tema por atender todavía de manera total, profunda, este problema de la violencia y de la inseguridad, ¿no? Porque hay crímenes que no se explica a uno fácilmente cómo y por qué están ocurriendo, ¿no? Lo que pasó en Michoacán recientemente es una cosa bárbara, ¿no? Estos 6 menores de 11 asesinados. Así es, ¿no? Entonces, pues ese es algo que tenemos que empujar todavía por algún tiempo porque, pues lamentablemente nos entregaron un país totalmente descompuesto. Totalmente de acuerdo contigo. Violento, fuera de toda normalidad, ¿no? Y bueno, pues todavía estamos pagando las consecuencias. Hay que trabajar mucho sobre este asunto, Javier y Olga. Pues la solidaridad de Cuatro Vientos para los familiares de todas estas víctimas en el sector
del periodismo, pero también del activismo social en México. Hola. Sí. No, pues sí, yo no puedo dejar de entristecerme terriblemente porque mientras tú hablabas, pues yo no me quitaba de la mente a mi queridísima amiga y compañera Miroslava Bryce de Lucea, que es una de las víctimas de este lapso de asesinatos, de más de 100 asesinatos de periodistas. Bueno, cerramos, Jesús, y no terminamos nunca. Ya no tuvimos tiempo de tocar el tema ni de pasadita, pero yo sí quiero también mencionarlo. Me da mucho gusto, ya tendremos la oportunidad de hacer el análisis completo, de que ya haya pasado su primer día durmiendo en la cárcel Emilio Lozoya Austin. ¿Sí? El exdirector de Pemex, vinculado a la corrupción de Odebrecht, y es que todo tiene que ver con lo mismo, ¿verdad? De Odebrecht entregando sobornos a legisladores panistas, según la propia autoacusación de Lozoya Austin, que entregaron esos recursos para aprobar la reforma energética de Enrique Peña Nieto, contra la que ahora va la reforma eléctrica y parte de la reforma de minerales como el litio, de López Obrador. Entonces, qué gusto la primera noche en cárcel. Espero que sea una de muchas noches en prisión, o de lo contrario, que aporte de verdad los elementos, que haga su trabajo gersmanero y que logren sacar de ese fondo podrido de la corrupción, echen la red y saquen a los peces gordos, que entre esa red vaya Peña Nieto, vayan Videgaray y todos los peces gordos, que son como 20 y tantos que mencionó Emilio Lozoya Austin, como los más corruptos en materia de la corrupción, nada más en la cuestión energética. Ajá. Nada más en eso. Y que los tiene muy bien identificados la unidad de inteligencia financiera, que ha estado aportando una cantidad enorme de datos. Pero yo me estaba riendo por esto, Galicia. Lo que pasa es que ya trascendió hace una hora aproximadamente lo que es de ser de millonario pasar a un reo común en una cárcel común en la Ciudad de México, allá con el tema de Lozoya. Este hombre que estaba acostumbrado a comer los grandes manjares, que lo agarraron con esos videos comiendo ahí en ese restaurante de super lujo, comiendo pato a la pequinesa, una cosa así, pues anoche cenó sándwich. Y hoy en la mañana le dieron 2 tamalitos con su vasito de estos de foam. Tamalitos de chipilín. Si tienes suerte, podrá comer una guajolota. Por eso me estaba riendo, dije, mira. Tengo el pato, pero sí una guajolota, una torta de tamal. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Jesús, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes y bueno, pues felicidades a todos por este primer golpe a los arrogantes, ¿no? Que se creían intocables y que, bueno, pues ya están siendo doblegados, ¿no? Muy bien. Un acto de provocación, parece un acto de provocación, dijo López Obrador, cuando sale la foto de Emilio Lozoya Austin comiendo pato pequinés. Bueno, por andar provocando, por andar picando la cresta. Su sandwichito con harta lechuga y una rebanadita así de jamón. Muy bien, amigos y amigas. Pues nos vemos dentro de 8 días. Nos estamos viendo, Jesús. Y el lunes checo tu colaboración el lunes. Amigos y amigas, Cuatro Vientos, Periodismo a la Red. Tu columna, de tu espacio. Sí, les voy a mandar mi artículo el día lunes temprano para que lo subamos de inmediato, mi estimado Jesús. Cuatro Vientos, Periodismo a la Red, donde todas las voces se encuentran eco. Y acuérdense, la vida es breve, de lo que se había olvidado Emilio Lozoya, de que la vida es breve y por eso tiene que portarse bien. Hasta luego, amigos y amigas. Hasta pronto, amigos. Hasta luego. Hasta luego.